Bueno, acá voy a elegir laboratorio. Entro a la plataforma de la NUER. Tengo para buscar el análisis, el tipo de análisis, la matriz, la localización, si es privado o público, ver todos los análisis, o sea, ver la lista de análisis o exportar en Excel la lista, ¿no? Si paso el mouse por arriba por los diferentes resultados, que en un primer momento va a ser la lista de todos los laboratorios que hay, porque no apliqué ningún filtro, cuando yo paso el mouse por arriba me va a indicar dónde está. Obviamente va a ser la lista de los laboratorios de la región que estoy viendo en el mapa. Entonces yo voy a buscar un análisis. Acá va a tener un autocomplete. Escribí A y G y me aparecieron estos dos resultados. Probablemente sean más. Hago clic. Se selecciona. Esto, ¿qué pasa? Yo puedo seguir eligiendo múltiples análisis. Como elegí uno solo, estos son los resultados. Y acá nada se modifica, o sea, porque probablemente existen varios tipos de análisis que hacen este análisis, varias matrices que pueden aplicar a este análisis. Y la localización, bueno, eso lo tengo que poner. Y pueden ser públicos o privados. Entonces, a menos que yo active estas búsquedas, acá quedaría así. Selecciono un laboratorio. La búsqueda continúa con lo que yo escribí. Como no puse ninguno de estos filtros, no pasa nada. Lo primero que voy a ver es la información del laboratorio y sus interlocutores. Luego el resultado de mi búsqueda. Esta fue mi búsqueda. Así que esto es lo que se va a ver. Y el detalle. Estos datos pueden ser otros, pueden sumarse más datos. Si ellos creen que necesitamos poner más datos, no hay ningún problema, los podemos poner, porque esto es un desplegable. O sea, se puede colapsar o no. Luego, todos los análisis disponibles en este laboratorio, discriminados por análisis o por tipos de análisis. Entonces, en este caso, acá están los análisis sueltos, todos los análisis que hacen, ¿no? De ejemplo. Si voy, por ejemplo, a tipo de análisis, me aparecen los diferentes tipos de análisis que hace este laboratorio. Y si cliqueo en alguno de los ítems que son desplegables, me van a aparecer las diferentes matrices a las que aplican esos análisis. Si hago clic derecho, voy a ver cada análisis con todo su detalle. También manejamos esto de los desplegables acá. Si por ejemplo yo quiero buscar múltiples análisis o simplemente no recuerdo cuáles son los análisis que quiero buscar, puedo ir a ver toda la lista de análisis que está acá, que va a estar separada por los tipos de análisis, y puedo elegir uno, como en este caso, que a medida que paso el mouse por encima me va a aparecer un cuadradito con un checkbox. Si por ejemplo elijo uno, se selecciona y este botón dice ver los laboratorios que hacen el análisis seleccionado. Voy ahí y ya aparece en la búsqueda lo que yo elegí. Como yo cuando lo elegí, ya lo elegí seleccionando una matriz específica de todas las que aparecen, elegí esta. Cuando voy a ver el resultado, aparece en el input del análisis el análisis, en tipo de análisis, el tipo de análisis que teníamos seleccionado y la matriz que habíamos seleccionado. Análisis físico-químicos y miel de arboresio. Si vuelvo y veo el que había seleccionado, análisis físico-químicos, miel de arboresio y el análisis en sí. Si se ve, coinciden las tres cosas. Por ejemplo, si yo quiero elegir varios, hago clic acá, o sea, me voy a la lista de análisis, hago clic acá, se aparecen todos los análisis con su checkbox, selecciono los que yo considero que necesito encontrar y voy a ver los laboratorios
que hagan todos estos análisis. O sea, mi resultado van a ser todos los laboratorios que hagan estos 3 análisis mínimamente de tipo físico-químico, ¿no? Yo puedo seleccionar múltiples de diferentes tipos de análisis también. Entonces ya en el campo de análisis aparecen 3 distintos. En tipo de análisis aparece el tipo de análisis que seleccionamos. Y como las matrices son más de una, acá va a aparecer plusieurs matrices. Si yo hago clic en ver qué resultados arroja el laboratorio AB, para ver el detalle, mi búsqueda continúa y lo que voy a ver de resultado son los 3 análisis que yo busqué en resultado de tu búsqueda y obviamente también todas las ofertas que tiene este laboratorio. Puedo desplegar cada uno de los resultados y ver su detalle también. Y eso es todo.